Muy buenas tardes, maestros y maestras. Nos da muchísimo gusto recibirlos como cada martes aquí en Grupo Loga, un espacio que nos permite intercambiar, que nos permite compartir con ustedes ideas, nuevas estrategias o reflexionar algún tema que sea de inquietud entre las escuelas, las maestras y los maestros. Y como ustedes lo han advertido, cada mes designamos un tema y el mes de septiembre lo hemos asignado para descubrir a nuestros estudiantes. El mes de septiembre, que es el mes en el que iniciamos nuestros ciclos escolares, siempre es pertinente ver qué características tienen nuestros estudiantes, cómo vienen del ciclo escolar anterior, qué necesidades traen, qué les gusta, de cuántos chicos está conformado nuestro grupo y en este mes hemos revisado diferentes temas. Así es que yo espero que cada uno de los aspectos que hemos revisado les estén sirviendo para aplicar algunas de las ideas, algunas de las sugerencias que nos han dado los diferentes especialistas. Y el día de hoy, en este Descubriendo a nuestros alumnos, el maestro Óscar Alvarado nos va a comentar cómo fomentar la colaboración en grupos numerosos. A mí me parece que esta es una queja permanente de las maestras y de los maestros cuando tenemos grupos con muchos niños, con muchas niñas, con muchos jovencitos. Parece ser que puede ser un factor que genere a la mejor dificultad para organizar pequeños equipos o para trabajar grupalmente o para generar algunas dinámicas que permitan la participación de todos nuestros chicos y de nuestras chicas. Pues vamos a oír en voz y experiencia del maestro Óscar Alvarado qué hace él, cómo se organiza para hacer que todos sus alumnos participen. Y déjenme comentarles que el maestro Óscar Alvarado es originario de Sinaloa. Desde allá nos acompaña. Él es licenciado en educación media con acentuación en español, egresado de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y desde hace 8 años se ha desempeñado orgullosamente como docente en la modalidad de telesecundaria. Así es que él no solamente tiene grupos numerosos, sino tiene grupos de múltiples grados escolares. Así es que eso no solamente tiene el factor de la cantidad de estudiantes, sino de organizarlos de tal manera que se pueda ir trabajando con diferentes grados escolares, atendiendo a comunidades del estado, en especial en el municipio de Badiguato, donde actualmente labora en una escuela bidocente impartiendo clases a estudiantes de primero y segundo grado de secundaria. A lo largo de mi trayectoria, asimismo describe su biografía, su currículum, el maestro, su semblanza, ha buscado no solo enseñar, sino también transformar el aula en un espacio de encuentro, identidad y aprendizaje significativo. Esta búsqueda me ha llevado a participar en diversas iniciativas de formación y divulgación pedagógica. Y fíjense qué ha hecho. Ha colaborado como tutor aquí en Grupo Loga en nuestro programa de sistematización de buenas prácticas educativas. Esto iniciando en el año 2022 y fue reconocido por la Unidad de Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros USICAM por su práctica destacada en el aula. En 2023
obtuvo el tercer lugar nacional en la convocatoria de buenas prácticas e innovación en docencia. Esto organizado por la sección sindical nacional con el proyecto Si tú me cuentas, yo te cuento, narrativa en lengua náhuatl. Gracias a este trabajo tuvo la oportunidad de participar en la Feria Internacional del Libro de Morelia en el mismo año, en 2023, y en la Feria del Libro Coahuila en 2024. Espacios que le han permitido compartir la riqueza de las lenguas originarias y su valor educativo. Ese mismo año fue galardonado con el premio AEI 2023 en la categoría Ser Maestro, con el proyecto Shishuetzka Escritura Creativa, una propuesta para promover la creatividad literaria y el arraigo cultural en el aula. Actualmente forma parte de la sistematización de prácticas educativas en Fundación Pro Maestro, colaborando con la revista Pensadero, una publicación de alcance internacional que une experiencias pedagógicas de México, Argentina y España. Además, es colaborador en el blog educativo Voz Alta, donde escribe sobre temas relacionados con la nueva escuela mexicana. Así es que hay que seguir al maestro Oscar. En el ciclo escolar actual también se desempeña en funciones como tutor de maestros de nuevo ingreso dentro de la convocatoria de tutoría UCICAM 2024-2025, acompañando a colegas en sus primeros pasos dentro del servicio docente. Paralelamente, él mismo dice, soy estudiante de la maestría en educación, convencido que la formación continua es una herramienta poderosa para fortalecer la labor que él realiza frente a grupo. Mi trabajo se sostiene en una visión educativa que reconoce la diversidad, el territorio y la voz de los estudiantes como elementos fundamentales para transformar el aula. Así, el maestro Oscar se define, pues desde esta formación, desde este entusiasmo con el cual el maestro Oscar realiza su actividad, lo escuchamos en este tema de cómo fomentar, cómo fortalecer la colaboración en grupos numerosos. Maestros, no se les olvide en el chat decirnos desde qué entidad nos acompañan y aprovechar el espacio del chat para hacer preguntas y comentarios, mismas que le daremos a conocer al final al maestro Oscar. Maestro Oscar, le dejo en el uso de la voz. Bienvenido, bienvenidos todos. Hola, muchas gracias, maestra Patricia Gane, por esta oportunidad. Gracias a los asistentes a esta charla que va a ser muy amena. En un mes, o una temática que tiene el Grupo Logao, que es descubriendo a nuestros alumnos, muy ad hoc a este inicio de ciclo escolar, en esas primeras 3 semanas que llevamos, en el que realmente estamos conociendo a nuestros alumnos, que estamos conociendo sus costumbres, sus tradiciones, sus pensamientos, de dónde vienen, qué intereses tienen. Entonces, me encantó la invitación y el tema, fomentar la colaboración en grupos numerosos. Como maestro, yo sí soy de los maestros que le encantan tener muchos alumnos para poder trabajar lo que es la gran diversidad dentro del aula. Entonces, vamos a proyectar la presentación y agradezco a cada uno de ustedes, a todo el equipo de Grupo Loga por esta invitación y para todos los asistentes a este día, ¿no? Que va a ser una charla muy amena. Les recuerdo que les voy a hablar desde mi experiencia, desde mi perspectiva, el cómo un maestro de nivel básico, pero en especialidad de la secundaria, maneja un grupo numeroso, maneja la gran diversidad también en el aula, que son aspectos muy importantes a considerar en nuestras aulas. Espero y mi experiencia les sirva a cada uno de ustedes. El propósito de esta charla, como les decía, muy amena, es buscar la reflexión y la cooperación entre todos los actores educativos, de
de todos los niveles básicos que sirva para reflexionar qué estamos haciendo nosotros como maestros en nuestra aula para mejorar a nuestros alumnos, para mejorar sus conductas, el cómo fomentar también pues esta colaboración, ¿no? Vamos a analizar el esquema, puse la escuela al centro. Esta parte de escuela lo dirijo como a los alumnos. En la nueva escuela mexicana, los alumnos son el centro del proceso educativo. Y en nuestra escuela, puedo usar esa palabra, en nuestra escuela, en nuestra aula, en nuestro espacio, siempre vamos a encontrar una gran diversidad de alumnos. Y eso es importante reconocerlos, valorarlos dentro de nuestro salón de clases. También vamos a encontrar diferentes estilos y ritmos de aprendizaje, alumnos que requieren apoyo, ajustes razonables, experiencias educativas que al final de un momento de nuestra vida esas experiencias pueden ser positivas o negativas quizás, pero al pasar los años vamos a recordar esas experiencias y vamos a decir, yo aprendí de ello, ¿no? Entonces, quiero partir con este esquema porque todos los maestros entendemos que en nuestro salón de clases vamos a encontrar por lo menos esos elementos y mucho más, pero lejos de sentirnos atemorizados con lo que encontramos, son áreas de oportunidad que debemos explotar. Siguiente. Dice, ¿qué debo considerar para tener un buen manejo de grupos numerosos y fomentar la colaboración? Aquí yo le puse cómo manejar también a los grupos numerosos, porque si yo realizo acciones para fomentar la colaboración, pues también indirectamente estoy teniendo un buen manejo de un grupo numeroso. Y lo primero que debemos de hacer es la lectura de la realidad. Como le decía, muy ad hoc a lo que estamos viviendo ahorita en nuestro inicio de ciclo escolar, en esas primeras 3 semanas que ya llevamos del ciclo escolar y esta semana contando, es muy necesario, maestros, que identifiquemos nuestra lectura de la realidad. ¿En dónde se encuentra situada nuestra escuela? ¿O en qué localidad, en qué colonia, en qué comunidad, si es zona urbana, si es una comunidad rural? ¿Y qué fortalezas tiene? ¿Con qué materiales contamos? ¿Cuál es la infraestructura de la escuela? Es decir, todos los aspectos que la escuela y la propia localidad o comunidad nos ofrece para partir de problemáticas reales. Hay que recordar que en esta nueva escuela mexicana nos exige problematizar cada uno de los proyectos que estamos trabajando, nos permite la problematización o una lectura de la realidad, proponer proyectos de acuerdo a nuestra autonomía curricular que sean de suma interés para nuestros alumnos. Entonces, para yo poder lograr la colaboración, primero tengo que identificar una buena lectura de la realidad. Dos, realizar una evaluación diagnóstica para saber cómo estamos recibiendo a nuestros alumnos, qué nivel traen, cómo es su nivel de lectura, de comprensión, de análisis, de pensamiento crítico. Esta lectura de la realidad y esta evaluación diagnóstica, siempre lo vamos a encontrar en el momento uno para la creación de un proyecto, ¿no? O cómo vamos a realizar nuestro plan de acción, pues es en nuestro momento uno, el conocer realmente las fortalezas que tengo como escuela y también las fortalezas que tienen nuestros alumnos en los diagnósticos, pero también identificar esas áreas de oportunidad. El tercer punto o aspecto es trazar un plan de acción con metas a corto, mediano y largo plazo. Es muy importante que cuando nosotros estemos trabajando con un grupo numeroso, tener metas claras a corto, mediano y largo plazo. ¿Para qué? Para fomentar el interés en los alumnos, el que no se pierdan en los proyectos que más adelante vamos a ir diversificando un poquito. Ahorita solamente quiero que tengamos en cuenta estos puntos. El cuarto punto es territorializar las problemáticas reales en los proyectos comunitarios. Es muy importante, maestros y maestras, que empecemos a territorializar esas problemáticas reales en nuestras escuelas, que identifiquemos realmente qué es lo que está sucediendo en nuestro entorno, en nuestra localidad, en esa escuelita o en esa escuela también si es enorme, ¿no? Yo digo escuelita porque en el lugar donde trabajo es una escuela pequeña, sin embargo, pues tenemos muchos alumnos, pero tenemos que territorializar esas problemáticas. ¿Para qué? Para que el alumno se sienta interesado, que lo que estamos trabajando dentro del aula tenga un fin común, que de dónde partió, pues de la propia localidad, ¿no? Entonces, por eso es bien importante territorializarlos. El quinto punto es que nosotros como docentes debemos hacer agentes educativos de cambio.
¿Qué quiere decir esto, maestros? Es una invitación también a cambiar nuestras propias prácticas educativas, no mirar la nueva escuela mexicana como un trabajo más normativo o como una carga administrativa. Es nuestro plan y programas de estudio, nuestra nueva metodología que nos rige. Entonces debemos apostarle a lo que es diferente, a lo que estamos viendo actualmente, darle una oportunidad a la nueva escuela mexicana y por qué no convertirnos nuestra práctica quizás como un docente mejor tradicionalista a ser un agente de cambio, alguien que innova dentro del salón de clases, alguien que crea estrategias, alguien que realmente asume su autonomía, algo que está muy marcado en la nueva escuela mexicana. Entonces, esta invitación de hacer agentes de cambio es para nosotros como docentes, animarnos a hacer cosas diferentes para tener cosas diferentes. Y sexto punto, crearnos grandes expectativas de nuestros alumnos. Nunca creer que los alumnos no van a lograrlo, que si el contenido está muy elevado, no. Hay que creer en nuestros alumnos, hay que confiar en que ellos tienen capacidades, habilidades y que pueden lograr todo lo que se propongan. Nosotros como agentes de cambio vamos a ir insertando acciones de acompañamiento con nuestros alumnos. Ya no se trata de que el maestro dé la clase, que dure los 50 minutos, la hora o 2 horas, dando la clase él y que el alumno simplemente esté de una forma pasiva escuchándonos. No, se trata de crear nuestra práctica, de mejorar la práctica educativa y también crearnos esas grandes expectativas con ellos, de que si mi plan de trabajo me exige un producto y creo que mis alumnos no lo van a cumplir, bueno, hay que intentarlo. Si en el proceso estamos fallando o no están logrando la competencia, pues bueno, podemos buscar cambiar también ese producto final, pero siempre es bien importante, maestro, crear los grandes expectativas de nuestros alumnos y si lo hacemos, créanme que los resultados van a ser muy favorables y esa satisfacción enorme en nuestra práctica va a ser enorme. Adelante. Pues bueno, ¿cómo fomentar la colaboración en grupos numerosos? En los 6 puntos que le di, creo que es lo que debemos hacer antes de empezar a entrar metodológicamente a nuestra clase, ¿no? Identificar la lectura de la realidad, aplicar diagnósticos, que como le decía, es parte de un momento, del momento uno de esta parte de las fases de abonar a proyectos. Entonces, ya nos vamos a situar ahora dentro de nuestro salón de clases, dentro de las acciones que vamos a realizar, que es yo creo donde nos vamos a centrar en qué es lo que estamos haciendo nosotros los maestros, ¿no? El primero es establecer objetivos comunes claros. ¿Por qué es importante establecer objetivos comunes claros? Porque cuando todos los miembros del grupo entienden cuál es el objetivo común, hay una motivación compartida para trabajar juntos. Los objetivos deben ser específicos, medibles y alcanzables. Eso es algo muy importante, ¿no? Entonces, vamos a poner un ejemplo sobre este aspecto. Tenemos maestros, nuestro primer proyecto para trabajar, desde preescolar, primaria, secundaria, o los maestros de telesecundaria, ¿no? Y por ejemplo, en el proyecto de lenguajes, vamos a trabajar el primer proyecto sobre lenguaje, el tema de la diversidad lingüística, donde nos pide el producto de un encuentro breve de lectura. Ya seleccionan los niños sus cuentos para llevar a cabo el producto y el maestro no les pone una temporalidad, no les dice en qué tiempo vamos a leer ese cuento, no hay una indicación clara de en qué momento vamos a empezar a leer, pero también en qué momento vamos a compartir con los demás la lectura en voz alta. Si no queda claro los objetivos, vamos a perder el interés de los niños porque dice, ya seleccioné mi cuento, lo voy a leer mañana. Pero si el maestro dice, vamos a empezar a partir de hoy y al rato, quizás en 50 minutos o mañana, vamos a hacer un primer resumen, un primer encuentro, el alumno sabrá que tiene una responsabilidad común con su proyecto, con su escuela, con su maestro y con los compañeros de su grupo. Entonces es muy importante, maestros, establecer objetivos comunes claros dentro de nuestro salón de clases. Dos, dividir el trabajo en tareas específicas. Los grupos grandes pueden volverse muy caóticos si no se organizan adecuadamente el trabajo. Y eso a mí me ha pasado
muchas veces, no crean que no. Recuerdo ahorita en algunos momentos en el ciclo escolar justamente antepasado tenía un grupo muy numeroso y al momento de trabajar y repartir las tareas, si yo no era muy específico, literal, decir el nombre del alumno, Lupita, José, Juan, a ti te toca llevar la bitácora, usted va a recortar el material, usted va a pegar, usted va a investigar, algo pasaba que el grupo se volvía patas para arriba, como luego decimos. Había un caos en el salón de clases, unos gritando por un lado, uno gritando por el otro. Entonces es muy importante tener bien dividido el trabajo, el docente, para que logremos este trabajo colaborativo. En el primer ejemplo, es necesario que el maestro tenga todo el material ordenado, si vamos a recortar, si vamos a pegar, dividir las comisiones a los alumnos, pero ojo, también lo que debemos de hacer es que en la segunda sesión ya el maestro no intercede en ese trabajo, sino que ellos aprendan a comunicarse de forma asertiva y que entre ellos empiecen a dar esas comisiones. Yo voy a cortar, yo voy a pegar, yo voy a escribir y empezar a trabajar la colaboración a partir de la comunicación asertiva entre los alumnos. Primero se modela, se enseña por parte del docente y posteriormente el alumno tiene que ir desarrollando este trabajo en específico. Pero sí es muy importante poner fechas, horarios y metas alcanzables para nuestros alumnos. El tercer aspecto para lograr esta colaboración con grupos numerosos, pues es fomentar la comunicación abierta y transparente. La comunicación efectiva de la que hablamos ahorita, o esta comunicación asertiva, es clave para lograr la colaboración. En grupos grandes, la falta de comunicación puede generar malentendidos y confusión. ¿Y qué es lo que debemos hacer nosotros, maestros, en nuestras aulas? Pues fomentar estos espacios de comunicación asertiva entre los grupos. ¿Por qué no? Entre ellos como estrategia podría ser que identifiquen quién de ellos tiene el mejor proceso comunicativo, o sea, el alumno o la alumna que no le da miedo dirigir actividades, porque siempre vamos a tener en nuestra aula alumnos que tienen ese liderazgo natural y hay que identificarlo y hay que reconocerlo porque él nos va a ayudar, él o ellos nos van a ayudar a modelar también el aprendizaje, ¿no? Entonces, yo como maestro me halago cuando los alumnos dicen, maestro, en nuestro equipo, Lupita va a hacer los dibujos porque ella es buena dibujando, que ellos mismos con la comunicación asertiva que tienen entre ellos, empiecen a reconocerse las fortalezas, las habilidades que tienen cada uno de ellos, o que digan, ah, Juan va a escribir porque tiene la letra muy bonita, maestro, ya quedamos en acuerdo que yo voy a buscar la información, yo voy a traer, no sé, los materiales, yo voy a dar la introducción del trabajo, pero que ellos empiecen como a valorar las habilidades que tienen ellos, cada uno de forma independiente, pero cómo se engranan en un equipo, ¿no? Entonces la comunicación asertiva, clara, transparente, es necesario para que nosotros podamos lograr la colaboración en un grupo numeroso, que ellos mismos identifiquen, maestros, sus cualidades, sus fortalezas y que se los estén diciendo. Que ellos digan, ¿sabes qué? Yo tal vez no soy bueno escribiendo, pero sí soy muy bueno resumiendo. Entonces yo voy a hacer esta aportación. Entonces, quizás, bueno, me ha pasado que tengo alumnos maestros que a mí no se me da tanto reflexionar o tanto como la lectura, o sea, pero soy bueno recortando, pues bueno, vamos a ir integrando el trabajo y eso se logra gracias a una comunicación asertiva entre los compañeros. La próxima, el siguiente aspecto que debemos de tomar en cuenta, maestros, es promover la confianza y el respeto mutuo. Es muy importante la confianza entre los miembros del grupo. Es fundamental para que todos se sientan cómodos compartiendo ideas y colaborando. En un ambiente de respeto mutuo, fomentar la participación activa. Por ejemplo, en un momento de clase, si un alumno menciona una idea, por más loca que parezca, nunca debemos minimizar las ideas de los alumnos. Al contrario, les voy a dar una estrategia.
Por ejemplo, en el proyecto de lo humano y comunitario, ¿no? En el primero, que es crear un plan de vida, los alumnos hacen un árbol donde plasman desde sus raíces, de dónde vienen, cuáles son sus sueños, sus anhelos, las metas, los logros. Entonces, hay alumnos que pueden dar una idea que a lo mejor no vaya tan apegado al proyecto, pero lo que hago yo es de que los alumnos hacen una caja donde ellos proponen sus ideas, escriben, ¿sabes qué? Yo quiero cambiar quizás este árbol por, no sé, una línea del tiempo. Aunque el proyecto me esté pidiendo como tal un árbol de vida, hay alumnos que quieren cambiar el producto. Bueno, si lo demás dijo, no, si queremos un árbol, la idea de ese alumno no queda, no se echa en un saco roto. Al contrario, escribimos su idea, se guarda en una caja y, por ejemplo, en otro proyecto, se puede rescatar. O si hay alumnos que dicen, maestro, es que yo a este árbol le quiero pegar, no sé, diferentes frutos. Y hay otros alumnos que dicen, no, pues es que no, un árbol no da diferentes frutos, es solamente uno. Bueno, quizás esa idea, muchos alumnos pueden reírse y lo que debemos hacer como maestros es, no, vamos a rescatar esa idea porque puede ser buena para otro proyecto, puede ser buena para los futuros proyectos que tenemos, ¿no? Entonces, nunca debemos minimizar las ideas de los alumnos. Al contrario, debemos promover esa comunicación y el respeto mutuo entre ellos. Y esta estrategia, maestros, a mí en mi escuela me ha servido muchísimo, porque hay niños que tienen grandes ideas, eh, como son muy diversos, piensan de forma diferente, actúan de forma diferente y tal vez lo que para uno es mucho más importante o útil, para otro quizás va a decir, no, yo no lo quiero hacer así, pero esa idea no deja de ser grandiosa, no deja de ser maravillosa. Entonces, el crear una caja de ideas, le llamo yo, una caja de ideas o como esa caja de palabras, como cuando estamos en primaria aprendiendo a escribir las primeras palabras. Bueno, yo nada más en secundaria, pues le cambié el nombre, ¿no? La palabra de la caja de palabra de ideas, en otro momento lo retomamos para fortalecer nuestros proyectos, nuestras ideas, un periódico mural, entre otros. Otro aspecto que tenemos que tomar en cuenta, maestros, es fomentar la diversidad de ideas, que es más o menos parecida al otro punto. Aquí es bien importante que los grupos grandes tienen la ventaja de contar con una gran variedad de perspectivas. Aprovechar esta diversidad de ideas puede enriquecer el proyecto y mejorar la creatividad. En algunos, en algunos momentos puede sonar muy grande la idea, pero también hay que dejar que los alumnos empiecen a plasmar sus propias ideas para fomentar esta parte de la diversidad. Que a mí me gusta un color morado, que yo quiero el color azul, que no, yo quiero el amarillo. Bueno, ¿y por qué no hacemos una mezcla de colores y a ver qué resulta? El maestro siempre tiene que ser en este aspecto, ir mediando, ¿no? La diversidad con los alumnos, que entiendan que todos tenemos diferentes perspectivas, diferentes estilos de aprendizaje en esto de fomentar la diversidad de ideas, ¿no? Entonces, la estrategia, como le digo, que yo hago en mi escuela es los escucho siempre activamente y les ayudo a embonar las ideas. Bueno, una vez me dijeron, maestro, si queremos mezclar muchos colores. Y hay otros decían que no, bueno, ¿por qué no? Vamos a animarnos. Podemos mezclar diferentes colores, si hacen arcoíris, hacen encarpetados, le digo yo, un color arriba de otro, pero el trabajo al final de cuentas se está cumpliendo y eso es muy importante, respetar también la diversidad de ideas y que a través de la comunicación asertiva, pues logren engranar ese trabajo que se está solicitando en los proyectos. Otro aspecto que también debemos tener muy en cuenta, maestros, es gestionar los conflictos de forma constructiva. Es importante que los conflictos pueden surgir en grupos grandes debido a diferencias de opiniones y de trabajo. Un maestro que quiere fomentar la colaboración, con eso nos vamos a topar en algún momento. Que los alumnos no estén de acuerdo con el producto, que no estén de acuerdo con el color, hasta por el fondo de una cartulina a veces hay discrepancias. Por eso siempre tenemos que tener todos los aspectos que ya mencioné anteriormente, pero siempre si llegara a haber un conflicto, pues solucionarlo de forma constructiva.
Y la estrategia aquí para solucionarlo, maestro, es que haya acuerdos de convivencia en nuestro salón de clases. Eso es muy importante. Aparte de tener nuestro acuerdo de convivencia, ¿no? Que todos los maestros trabajamos y que debemos trabajar por el bienestar de nosotros mismos como maestros, por el bienestar de nuestros alumnos. Eh, yo en lo personal hago otro acuerdo de convivencia para el trabajo colaborativo, el cómo vamos a nosotros a responder ante una necesidad, una problemática, y ellos mismos dan las pautas, si habrá una sanción, cómo se va a llevar a cabo, si vamos a escucharnos. Y eso es muy importante, maestro, porque como en nuestro salón de clases, más en los grupos numerosos, siempre vamos a encontrar una gran diversidad. Siempre diferentes ideas, diferentes maneras de pensar. Entonces, no estamos expuestos a un conflicto entre ellos. No de golpes, pero sí de palabras. No estoy de acuerdo en que la cartulina sea color blanca. Y se lo dicen textualmente a veces entre ellos, más en la etapa secundaria, pasa más con los alumnos de segundo grado por experiencia. Los niños de primer grado son más moldeables. Si el maestro intercede poquito, sí, del color que dijo el maestro. Los de tercero, por la experiencia, como ya sienten que van hacia la preparatoria, ya visualizan quizás las maneras de ver las cosas de otra manera, pero los de segundo, los niños de segundo grado, me ha tocado a mí que se imponen mucho, es que no queremos este color, maestro, es que no queremos hacer este producto, entonces sí hay como un roce ahí a veces de conflicto, entonces el gestionarlo de una forma constructiva a través del diálogo asertivo siempre va a ser clave para fomentar la colaboración con los grupos numerosos. Pues bien, maestro, esos son aspectos desde mi experiencia, pero también algo bien importante para llegar a la colaboración de estos grupos numerosos es estar dispuesto a reflexionar sobre la propia práctica educativa. ¿Qué tanto hago yo como maestro dentro de mi salón de clases para colaborar, para que mis alumnos trabajen en equipo? Porque a veces puede sonar muy fuerte, maestros, pero en muchas ocasiones, a veces los maestros somos los causantes de crear brechas académicas con otros maestros, con otros alumnos, de crearle a los alumnos dificultades de aprendizaje, que los encasillamos en una forma de aprender y que no valoramos esa riqueza que ellos tienen, esas formas de pensamiento, esas formas de cómo resuelven las cosas. Por eso les decía en un instante en la plantilla anterior, nunca hay que minimizar las ideas de los alumnos. Siempre hay que tenernos grandes expectativas de ello, de que las cosas que vienen, por ejemplo, los productos en los proyectos, lo van a poder lograr. Nosotros somos facilitadores para lograrlo. Entonces, si algo estoy haciendo mal en mi práctica educativa, también es importante reflexionar, también es importante cambiar nuestra práctica educativa, mejorar para lograr mejores logros, ¿no? Entonces, si yo quiero trabajar la colaboración, pero no estoy dispuesto a leer, a aplicar estrategias, entonces me va a costar más trabajo, pero si tengo el entusiasmo, las ganas, yo voy a buscar la manera de llevar materiales con nuestros alumnos, de identificar a través de la lectura y la realidad esas fortalezas de nuestros alumnos y aprovecharlas al máximo en nuestro salón de clases. También es bien importante, maestro, cambiar de paradigmas, cambiar la forma en la que yo como docente estoy llevando la clase. No se trata de pararme como docente y dar los 50 minutos de clases todo el día hable y hable sin que haya un intercambio de comunicación con mis alumnos, de que yo no identifique que tal vez para crear un producto final, un alumno, tal vez él es más kinestésico, él va a querer hacer un cuadro conceptual, tal vez alguien es auditivo y me va a querer explicar con sus palabras el producto final. O que tal vez el producto final, no sé, sea un esquema y un niño me diga, profe, yo quiero hacer un folleto, yo quiero hacer una infografía y aceptar esos cambios también, esos cambios de paradigma, esas formas de pensar, esos procesos cognitivos que son diferentes, pero también muy valiosos de los alumnos. Entonces, con la nueva escuela mexicana, maestro, no debemos cerrarnos
a lo que podemos aprender de nuestros alumnos y lo que podemos potencializar en cada uno de ellos. Entonces, si nosotros cambiamos de paradigma, vamos a cambiar una práctica que tal vez no está siendo tan funcional por algo mucho mejor. Y vamos a hacer que también nuestros alumnos cambien de paradigma. Cuando un alumno se siente valorado, enriquecido dentro del salón de clases, que sus ideas están aportando grandes cosas para otros compañeros, él va a tener seguridad, va a tener autoestima, se va a sentir parte del proceso de aprendizaje. Por eso es muy importante. Y otro punto es el involucrar a los padres de familia. Eso es sumamente necesario, maestro, el que los padres de familia estén presentes en cada uno de los proyectos, en cada uno de las demostraciones de lo aprendido dentro del proceso de aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes. Es de suma importancia que el maestro haga equipo, que haga un gran engranaje con los padres de familia. No son una carga dentro de la escuela, al contrario, facilitan y promueven los padres de familia el aprendizaje. El trabajo colaborativo también se genera con los padres de familia. Cuando haces ese engranaje desde casa, del cómo el alumno está llevando el aprendizaje de la escuela a su casa y también qué aprendizaje trae de su casa hacia la escuela. Entonces, maestros, estos son puntos generales quizás, pero que les comparto con mucho gusto para que ustedes lo trabajen dentro de su salón de clases, que valoremos la riqueza cultural que tienen nuestros alumnos, y que sobre todo no minimicemos lo que un alumno nos puede dar a nosotros como docentes. Yo he aprendido de mis alumnos. En el 2022, 2023, estuve en una escuela donde la mayoría de mis niños o de mis alumnos eran pertenecientes a una lengua indígena. Por un momento me asusté y dije, Dios mío, ¿qué voy a hacer con los niños si yo no soy hablante de una lengua? Entonces aproveché la riqueza de la lengua de ellos y trabajé un proyecto que se llamaba Sisuesca Escritura Creativa y ganamos un reconocimiento estatal y un tercer lugar nacional en buenas prácticas. Nunca dudé de la capacidad de mis alumnos y les cambié ese paradigma de ser niños señalados por ser hijos de jornaleros agrícolas sin posibilidades de estudio y que ellos me dijeran, profe, yo quiero estudiar y verlos ahorita, a pesar de que ya no soy su maestro de hace 2 años y que ellos todas me sigan compartiendo, maestro, estamos estudiando en la preparatoria, maestro, me propusieron para la Olimpiada de Matemáticas, profe, voy a un concurso de física y es ahí donde vemos que lo que hacemos en nuestro salón de clases realmente va a impactar. Entonces, maestros, yo los invito a no tener miedo a los cambios de paradigma. Hay que cambiar nuestra propia práctica para tener resultados totalmente diferentes. Y hay que cambiar también ese paradigma de los alumnos. No es llegar y sentarse y escuchar al maestro. No, ya no estamos en ese tiempo. La nueva escuela mexicana propone que los alumnos socialicen, que los alumnos se sientan parte de un proceso de aprendizaje. Entonces, valoremos las riquezas culturales de cada uno de nuestros niños y empecemos a crear acciones que fomenten la colaboración, que al final de cuentas va a ser que nuestra carga de trabajo como docente la disfrutemos porque va a ser dinámica, va a ser variada. Y maestro, cambiemos esas prácticas, confiemos en nuestros alumnos, confiemos en lo que ellos nos pueden dar. Si nosotros, maestro, hacemos todo esto que yo ya les dije, vamos a encontrarnos con lo siguiente. Adelante en la siguiente diapositiva. Vamos a encontrarnos con esto, maestro, con trabajos de proyectos bien desarrollados. Vamos a tener vínculos comunitarios con los padres de familia. Vamos a tener productos innovadores. Vamos a tener productos dinámicos, coloridos. Yo les llamo, vamos a tener resultados llenos de vida, trabajos llenos de vida. Si se dan cuenta, no son trabajos en blanco y negro, son trabajos que le ponen color, que le ponen amor, que le ponen pasión. Eso es un trabajo metacognitivo. Cuando uno trabaja un proyecto de lectura, de escritura, y de pensamiento, de almacenamiento de datos o de información de datos, estamos trabajando la metacognición con nuestros alumnos, estamos cambiando formas de aprendizaje. En la fotografía se muestra un trabajo, fíjense bien, hecho
exclusivamente por los alumnos, donde el maestro solamente es un agente de cambio, donde estamos ahí para orientar solamente, para modelar el aprendizaje. Entonces, si yo como docente modelo el aprendizaje, si yo como docente enseño a los alumnos qué es lo que quiero lograr, vamos a tener esta variedad de trabajos. Actualmente en mi escuela, para la fecha del 22 de octubre, vamos a tener una lectura de un encuentro breve de lecturas del autor Edgar Allan Poe, por ser temática de octubre y bueno, queremos que los alumnos se empapen de temas divertidos. Y yo como maestro me llevo relatando cuentos, por ejemplo, del gato negro, de diferente manera para que los alumnos entiendan, comprendan qué es lo que quiere que el docente quiere lograr con nosotros en esa presentación. Y me dice el maestro, pero ¿por qué nos contó el cuento del gato negro de una manera hoy y ayer nos lo contó de forma diferente? Le digo, exacto, porque el contar un cuento no es leer el cuento como tal, sino contar la interpretación. Le digo, ¿qué entendiste tú de ese cuento? ¿Cómo me lo puedes contar? ¿Cómo me puedes enamorar? Entonces, ahí está la clave, maestro, modelar el aprendizaje. Creo que los alumnos siempre nos están observando, siempre nos están analizando y lo mínimo que podemos hacer por nuestros alumnos, maestro, es realizar una muy buena práctica en nuestra aula, que lleguemos contentos y si nosotros modelamos el aprendizaje y aplicamos todos los puntos que yo le dije, tener una buena lectura de la realidad, hacer un buen diagnóstico, identificar las fortalezas, y las áreas de oportunidad de nuestros alumnos y proponer proyectos que sí vengan encaminados con una realidad del contexto de nuestros alumnos. Por ejemplo, en la escuela en la que estoy ahorita, no tengo alumnos que sean pertenecientes a una lengua indígena. Entonces, yo el trabajar un proyecto quizás de lengua náhuatl, como lo hacía otros años, no va a ser tan impactante ni tan poderoso porque no tengo alumnos con esas características. Sin embargo, tengo alumnos que tienen otras fortalezas. Entonces hay que enriquecer esas fortalezas, pero también esas áreas de oportunidad. Entonces, yo identifiqué que mis alumnos tenían ahí, no comprenden muy bien todavía lo que leen, entonces dije, bueno, vamos a ir marcando acciones, entonces nos fuimos con un encuentro breve de lecturas de un autor maravilloso. Yo sé que la lectura de Edgar Allan Poe es algo compleja, pero aún así los niños dicen, profe, nos divertimos mucho, porque para poder encontrar al nombre del personaje principal o al nombre del gato, el autor ondeó mucho en frases para terminar de decir un nombre pequeño, ¿no? Entonces, me alegra a mí poder compartir con ustedes, maestros y maestras, este tema de cómo fomentar la colaboración. Entonces, cambiemos nuestras prácticas y seamos nosotros portadores de buenas noticias, de buenas acciones para nuestros alumnos. Muchas gracias. Si tienen alguna duda, estamos aquí para comentarlas y aprender unos de otros. Pues maestro, lo que yo veo aquí en el chat son agradecimientos para el trabajo que usted realiza y me queda muy claro al escucharlo que usted disfruta el trabajo dentro del salón de clase. Qué importante es que los chicos nos vean contentos, alegres, entusiasmados, observándolos, poniéndoles atención, escuchando, siguiendo su narrativa, percibiendo sus necesidades. A mí me parece que es la mejor manera que usted nos ha compartido hoy de mantener motivado al grupo y por supuesto un grupo motivado se va a integrar y un grupo integrado y contento y motivado pues va a participar de una forma colaborativa. Déjenme enriquecer las ideas que el maestro nos ha comentado. Fíjense que el día de hoy escuché a un especialista en chicos sicarios. Es una situación extrema. México está pasando por una situación donde nos damos cuenta de que tenemos ahí problemáticas relacionadas con este tipo de grupos. Pero ¿por qué lo quiero comentar? Porque lo que hoy el maestro Oscar nos ha compartido
tiene que ver con los descubrimientos que hoy se van haciendo de por qué hay niños, hay niñas, hay personas que se vinculan con la delincuencia. Y me sorprendió al escuchar a este especialista señalando que él entró hace 20 años a estudiar este fenómeno con algunos prejuicios. Y él decía que pensaba que este tipo de chicos y de chicas provenían de familias disfuncionales. Y dice, solo el 47% de los niños, de las niñas, de los jóvenes que se vinculan a la delincuencia provienen de familias disfuncionales. El otro 53% tienen familias amorosas. Eso me impresionó mucho. Luego, dice, otro de los prejuicios es que provenían de familias con mucha carencia, es decir, de familias con mucha necesidad económica. Y dice, solo el 50% de los chicos que se vinculan a la delincuencia tienen graves problemas económicos. El otro 50% tienen condiciones, si no muy favorables, sí favorables. Entonces fui descubriendo que el 100% de los chicos que sí se vinculan a la delincuencia es porque ningún maestro les dijo para qué eran buenos. Eso me impresionó, maestras y maestros. Y es lo que he escuchado que el maestro Alvarado nos ha insistido permanentemente en este trabajo de colaboración. El hecho de tener chicos diversos, con diversas capacidades, al contrario, es una riqueza, porque de esa manera nosotros podemos aprovechar para que unos aprendan de otros, para que en la diversidad cada uno pueda sentirse exitoso, pueda exhibir, mostrar y desarrollar esa capacidad. Es cierto, la escuela tiene un papel importante y cada uno de nosotros más. Así es que esto que nos ha dicho el maestro Oscar de modelar, de identificar las capacidades de nuestros chicos, de estar permanentemente observando, es un éxito en el trabajo de colaboración. Y también nos dice, no es de la noche a la mañana. Él nos dijo, los primeros ejercicios eran caóticos. Los niños hablan, los niños se desorganizan. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados a ello. La colaboración, el trabajo en equipo, el ser tutoriado, el socializar estrategias, el participar, el aprender a escuchar, también es un proceso que se tiene que ir acompañando. Así como los chicos pueden escuchar una clase grupal, también los chicos pueden aprender a trabajar colaborativamente. Pues maestro Oscar, por aquí, gracias por compartir sus experiencias, maestro. Hay felicitaciones ya, maestro Oscar, sobre el trabajo, sobre el agradecimiento, sobre el tiempo. Muchas felicitaciones y me parece, maestro Oscar, que de verdad se lo merece. Y así como el maestro Oscar, nuestro país cruza con enorme cantidad de maestros y maestras que tienen grandes experiencias. Yo les recomendaría invitar al maestro Oscar a un consejo técnico a distancia, que se conecte por Zoom y que platique si en sus escuelas tienen algunas dificultades para colaborar, para trabajar en equipo, para desarrollar proyectos. Maestros y maestras, invítense unos a otros, que es la mejor manera de trabajar. Y el maestro Oscar, le digo, fíjese que nos acompañan profesores de Querétaro, de San Luis Potosí, de Oaxaca, de Puebla, del Estado de México, de Ciudad de México y por supuesto de Sinaloa, de Badiguarato, que ya nos dicen aquí que están presentes. Y si usted me lo permite, nos vamos a formato galería
para ver si los maestros abren sus cámaras y alguno de ustedes quiere participar para poder comentar alguna de las cosas que he escuchado, para preguntarle algo al maestro Oscar y con eso terminar nuestro trabajo del día de hoy. Gracias, maestra Carla, por abrir por ahí su cámara. No sé si por ahí la maestra Yasmín, la maestra Clara, la maestra Gaby, la maestra Rita quisieran hacer alguna pregunta o alguna intervención para terminar nuestra sesión del día de hoy. A ver quién se anima a participar. A ver qué hacen ustedes. A lo mejor enriquecemos lo que ya el maestro Oscar nos ha compartido hoy, así con estos intercambios, estas observaciones, esta tutoría que debemos hacer entre los chicos que acompañen a otros chicos. Eso sería deseable. No sé si alguien quiera participar. Si no, maestro Oscar, así en formato galería. Ah, por ahí el maestro Jesús ya había abierto su micrófono. Por favor, maestro Jesús, qué gusto poderlo escuchar. ¿Quiere usted intervenir? Pues es solamente para felicitar al compañero Oscar por su excelente trabajo docente y pues enhorabuena, que se siga esforzando para lograr mejores éxitos. Muchas gracias, maestro Jesús. Sí, yo creo que el maestro Oscar nos comunica entusiasmo y alegría por lo que hace. Pues, maestro Oscar, le dejo que usted concluya con alguna última recomendación, alguna última idea para que cerremos este martes con Grupo Loga. Muchas gracias, maestra Patti, por la invitación. Y maestros, aprovechemos la nueva escuela mexicana y valoremos esta riqueza que nos ofrece la nueva escuela mexicana de una autonomía curricular para realmente aplicar estrategias y proyectos que van encaminados desde realidades existenciales de nuestras escuelas, de nuestro centro de trabajo. Ahorita yo quiero cerrar con esta frase. Maestro, enfócate en que tus alumnos sean felices en tu salón de clases, lejos de que se memorice, de que aprenda todos los contenidos. Es importante, claro que sí, pero es mucho más importante que un alumno se sienta seguro dentro de su salón de clases, que celebremos cada logro que está haciendo, así sea mínimo, debemos aplaudirlo. Yo siempre he dicho, hay que aplaudir las mejores prácticas de los maestros, pero cuando yo digo eso es porque también estoy aplaudiendo esos pequeños logros de mis alumnos. Por eso valoro mucho el trabajo que hace Grupo Loga cuando nos invita a todos los docentes a sistematizar prácticas, porque no estamos sistematizando una práctica del docente, estamos sistematizando el logro de cada uno de nuestros alumnos, el logro de los padres de familia y sobre todo el logro de esos niños que les ha costado mucho más trabajo que a otros. Actualmente yo en Sinaloa, y lo voy a decir, lamentablemente hemos sido señalados por temas de violencia, pero también Sinaloa tiene prácticas que hay que reconocerse, que hay que aplaudirse. Una de ellas es el del profe Jesús Alejandro que participó ahorita y su compañera Yajaira. Ellos tienen una práctica maravillosa sobre cocina rica y nutritiva, donde manejan el eje de vida saludable de una forma extraordinaria y que también sistematizaron la práctica aquí con nosotros en Grupo Loga, maestra Pati. Entonces, son maestros que también tienen una riqueza cultural en sus escuelas. Entonces, así como esos maestros, así como yo lo he hecho, maestros, busquemos proyectos que sumen a nuestra escuela, que sumen a nuestra comunidad. Y pues mi saludo desde aquí, de Culiacán, Sinaloa, México, y pues trabajo en Badiraguato, así se pronuncia Badiraguato, Sinaloa. Es una tierra de gente bonita, es gente amable, gente trabajadora, de niños entusiastas, con ganas de aprender, con ganas de dejar una semillita plasmada en los demás. Entonces, no somos solamente un tema de inseguridad, no somos tema de violencia, somos tema de educación, somos tema de trabajo, somos un tema de estrategias en el aula. Entonces, gracias por estos espacios, maestra Patti, y a las personas que se dieron el tiempo, maestros, maestras, de estar aquí en este espacio hoy con nosotros, muchas gracias. Espero que mi experiencia haya enriquecido un poco lo que ustedes también hacen en su trabajo, en su quehacer diario.
Les saludo a la distancia desde Culiacán, Sinaloa, y mi saludo y reconocimiento por cada uno de ustedes. Y así será, estoy segura, maestro Oscar, si se visibilizan cosas que no son tan positivas, nosotros nos vamos a dedicar a visibilizar lo que se hace bien dentro de las escuelas. Y los más agradecidos y los que se van a beneficiar son esas niñas, esos niños, esos jóvenes que tanto nos necesitan. Maestros y maestras, nos vemos la próxima semana para cerrar nuestro mes dedicado a conocer a nuestros estudiantes. Hasta el próximo martes. Cuídense muchísimo, inviten a otros maestros. Nos dará gusto verlos por aquí. Gracias, maestro Oscar. Muchas felicidades. Un abrazo a todos. Hasta luego.